porque el desarrollo inmobiliario durante muchísimos años trabajó sin crédito bancario, y los bancos tienen su propia mirada y modalidad, exigencias y requisitos a la hora de dar financiamiento, que en general han aplicado en los últimos años a otros sectores y no a la construcción del desarrollo inmobiliario, y el desarrollador, digamos, se preparó, tiene como una inercia de trabajar con una estructura de financiamiento muy distinto. Es esperable que uno llegue a un banco para pedirle un préstamo para montar una fábrica de papas fritas y te pidan los últimos 3 balances, cuánto gana la compañía, cuánto venís pagando de impuestos, etcétera, etcétera. Y si no cumplís con la formalidad propia de una carpeta crediticia, simplemente no pasás de la mesa de entrada, ¿verdad? Y los desarrolladores han trabajado de otra manera. Es usual que cada proyecto sea un nuevo vehículo legal o un fideicomiso o una sociedad anónima que se constituya para hacer ese proyecto, con lo cual cuando vas al banco a pedir un financiamiento para un proyecto y te piden los 3 balances anteriores, bueno, simplemente no hay porque no había compañía, había otras compañías, pero no esa en particular, y te doy esto como un ejemplo de miles de casos o ejemplos parecidos en donde se ve un desencuentro fuerte entre el cómo trabaja la compañía desarrolladora, que lo ha venido haciendo bien, que ha venido teniendo un buen cumplimiento, que los clientes lo aprecian y que con eso se ha financiado perfectamente bien, haciendo por ahí canjes con el aportante de la tierra o con los proveedores, con sus propios inversores, etcétera, etcétera. Y cuando aparece una naturaleza de requisitos distinta, propia del sector bancario, en muchos casos el desencuentro entre una modalidad y la otra se vuelve difícil de sobrellevar. Entonces, no sé, si me preguntás como cuán rápido es posible que los bancos tengan líneas aptas para desarrolladores inmobiliarios de la mano de esta normativa que ha aparecido, y como cuán rápido los desarrolladores van a estar listos o preparados para mostrar lo que los bancos exigen para que una cosa sintonice con la otra. Bueno, de vuelta me parece que es un proceso que va de la mano, si querés, como de la normalización de la economía argentina, porque es verdad que en Argentina los proyectos inmobiliarios no se financian con bancos, pero la Argentina ha sido muy anormal históricamente en todo sentido. Me faltó esa parte de compararlo con el resto del mundo. En el resto del mundo, los proyectos inmobiliarios se financian con bancos, ¿no? O sea, esto es lo normal, ¿verdad? Más del 90% de las operaciones inmobiliarias. Te doy vuelta. Los proyectos inmobiliarios en el mundo se financian con bancos. Entonces los desarrolladores van a los bancos y son los bancos los que les prestan la plata para financiar buena parte de la inversión. Por ahí el resto vendrá con capital propio de los desarrolladores o con los aportes de los compradores, pero el grueso de los fondos proviene efectivamente de préstamos bancarios. Y los desarrolladores están preparados para eso, y los bancos tienen líneas que están en sintonía con lo que los desarrolladores quieren y toman usualmente. En la Argentina no. Bueno, en la Argentina hemos sido muy anormales en este microtema y en casi todos los demás temas de la República Argentina, ¿verdad? Bueno, en el proceso de normalización es esperable no solamente que se normalice el nivel de inflación de la Argentina, que se normalice el riesgo país, que se normalice el sistema bancario, sino también que nos normalicemos, entre comillas, los desarrolladores inmobiliarios. Y que, bueno, si en el resto del mundo así funciona, ¿por qué no funcionaría de esta manera en la Argentina tan pronto como la Argentina sea un país normal? ¿Ya es un país normal? Bueno, me parece que vamos en ese camino. No lo somos todavía y no sé en qué ritmo vamos a tener una inflación similar a la que hay en Uruguay o en Chile, ¿no? La actual no es igual, ¿no? Ha bajado un montón, es buenísimo respecto de la que teníamos, pero estamos lejísimos todavía de tener niveles inflacionarios como los que hay en Paraguay, en Bolivia o en Perú, ¿verdad? Me decías en la previa, hablamos de hipotecas divisibles, hay que dividirla en 2 partes. Quiero arrancar por ahí. ¿Querés arrancar por ahí? Bueno, nosotros viste que tenemos una normativa que aparece con el decreto 1017 del año pasado, del 2024. Ese decreto después fue reglamentado por una resolución conjunta entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía del 17 de julio de 2025 y el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una disposición técnico-registral de fecha 22 de julio de 2025
vuelve a tratar el tema vinculándolo con la registración de boletos. De hecho, crea un registro público de boletos, ¿sí? Okay. Cumpliendo un poquito toda esta manda que tienen el decreto y la resolución conjunta. Entonces hoy a mí es como que me gusta hablar de sistemas que pueden caminar en conjunto. Por un lado, las hipotecas divisibles, con la posibilidad de receptar en el texto de la hipoteca la división del inmueble en una futura propiedad horizontal, y un régimen que ya está vigente porque el técnico registral de Ciudad de Buenos Aires rige a partir del día de su publicación, esto es el 22 de julio, donde se permite anotar la intención de afectar un inmueble al sistema de registro de boletos de compraventa. Entonces, cumpliendo una serie de requisitos legales, hoy podemos llegar a través de una escritura pública al registro de la propiedad inmueble y acogernos a afectar ese inmueble al sistema de registración de boletos, que es algo que creo que dinamiza el mercado inmobiliario, ¿no es cierto? Ok, vamos a desarrollar esos conceptos. Dale. ¿Ya puedo ir con un boleto a dirigirme directamente al banco? Me lo contestás en un ratito nada Dale, más. Quiero cómo no, presentar a Damián cómo no. Tagman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, la CEDU, arquitecto, nos decías en la previa también, bienvenido a Ladrillo. Vamos a hablar de hipotecas divisibles. ¿Hay forma de traspasarlo, de contarle al que está del otro lado cuál es la diferencia entre una hipoteca divisible y la hipoteca convencional, el crédito hipotecario? ¿O te meto en un aprieto ahí? No, hasta ahí viene bastante fácil la pregunta, ya la vamos a complicar, pero por ahora viene bastante fácil. Bueno, gracias por la invitación, un orgullo, un honor para mí estar acá en Ladrillo, y muy buena la actividad que están haciendo de comunicación, que tiene mucho impacto y cada vez más llegada, así que excelente lo que vienen haciendo y felicitaciones. Sí, efectivamente, hasta ahora lo que teníamos disponible en el mercado eran esto que llamamos las hipotecas tradicionales, que durante mucho tiempo no estuvieron disponibles. De hecho, con el cambio de gobierno aparecieron una cantidad de buenas noticias para el sector inmobiliario. Al principio la tan ansiada derogación de la ley de alquileres y más recientemente la aparición de los créditos hipotecarios bancarios, y eso sí efectivamente ha sido un dinamizador del mercado, específicamente acotado al universo de los usados, ¿verdad? O sea, los bancos han puesto como exigencia ineludible que uno entregue un departamento terminado y escriturable y en consecuencia hipotecable en garantía del préstamo que uno puede lograr hoy en muchos, casi en cualquier banco de la República Argentina, lo que implica adicionalmente no solo que esté terminado y que sea hipotecable, sino que además el deudor ponga en promedio algo parecido al 30% del valor de la propiedad de contado y el banco le financia aproximadamente la diferencia. Esto claramente no aplica a proyectos en construcción. Uno no puede ir con un boleto de compraventa a un banco para pedir un boleto de compraventa de un proyecto en pozo o por empezar a construirse para que le financien la adquisición de esa unidad, aún poniendo el 30%, porque el bien no sería hipotecable, básicamente porque no está construido, ¿verdad? El primer pedido del banco cuando uno iba a pedir un crédito es la escritura. No cuando uno iba, cuando uno va, ¿verdad? Es lo que sucede hoy por hoy en la vida real. En Argentina y en cualquier lugar del planeta, ¿verdad? Las hipotecas divisibles vienen a procurar resolver una queja, un reclamo, una falencia que viene por el lado de mi actividad, no solamente la mía, sino la del sector que yo represento, que somos los desarrolladores inmobiliarios. Efectivamente, al día de hoy o hasta ahora hemos quedado ajenos a esta reactivación del mercado que apareció de la mano de los créditos hipotecarios porque no aplican efectivamente a la adquisición de unidades en pozo. Las hipotecas divisibles empiezan a abrir la posibilidad que alguien pueda adquirir una unidad por ser construida y que el banco financie esa transacción, esa adquisición a largo plazo, que por un lado es una muy buena noticia tan pronto como esto llega a la práctica, cosa que todavía no está en la vida real del crédito bancario, sí está en términos, como escuchamos recién, normativos y ha avanzado mucho en materia de generar el marco regulatorio para que esto sea posible. Por ahora
es regulatorio, y en la vida real con las regulaciones no hacemos nada más que tener el marco regulatorio. Hace falta que los bancos empiecen a implementarlo, cosa que todavía no ha ocurrido, pero entre otras cosas porque efectivamente la reglamentación en el registro de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires es bien reciente, y en los demás registros de Argentina creo que ni siquiera está todavía, ojalá suceda rápidamente, pero bueno, la normativa da lugar a que después los bancos aparezcan con sus propias líneas crediticias, que daría efectivamente la posibilidad que alguien pueda, aún sin contar con este 30%, pero sí con la capacidad de pagarlo durante la construcción, que el banco también le dé un préstamo a largo plazo para poder adquirir ese tipo de unidades. Lo que sí es muy importante decir es, me parece a mí, dos cosas. La primera es que los bancos todavía no están, ¿verdad? Es bien reciente, los bancos aún no están. Los bancos privados, no tengo la percepción desde la Cámara que lo vayan a tener disponible en el cortísimo plazo, ojalá me equivoque. Los bancos públicos un poquito más. El Banco Nación entiendo que está trabajando muy seriamente en la posibilidad de tenerlo disponible más o menos rápidamente, lo cual no sé bien qué significa en la práctica el ser rápido para el Banco Nación, pero supongamos que rápido es rápido, cada uno sabrá interpretarlo, ¿verdad? Todavía no está igual, no está porque es bien reciente esta cuestión. Este es un primer dato. Y el segundo dato, diría yo, más importante que el anterior, es que hay que poner en blanco sobre negro que si vos salís de este episodio de ladrillo cuando ya está implementado esta operatoria y vas a comprar un departamento en construcción a la vuelta de esta oficina, lindísima oficina, ¿verdad? Y firmás una reserva de ese departamento y vas al Banco Nación y decís, quiero que me presten plata para comprar esta unidad en Pozo, no va a funcionar de esa manera. No es como se espera que funcione. No funciona de esa manera, ni con hipotecas divisibles, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo. Porque ningún banco, es muy importante este concepto y que se entienda, ningún banco va a financiar la adquisición de una unidad por ser construida, desentendiéndose de si la unidad va o no a ser construida tal como se prometió en tiempo y en forma. Es imposible que eso suceda, aún con la mejor reglamentación. Pero lógicamente, ¿pero por qué no se arriesgarían? Por algo que es del más brutal sentido común. Porque si la unidad no se entregara en tiempo y en forma, ese señor que se endeudó diría, pero ¿cómo? Voy a pagar un préstamo por un departamento que nunca me entregaron. En consecuencia, al banco le diría, no te voy a pagar la cuota, y el banco diría, ¡qué macana!, ¿verdad? ¿Y a quién ejecuto? Bueno, a nadie, porque el desarrollador virtualmente se ha evaporado. Bueno, eso es presuponer que los bancos son unos ingenuos, cosa que, bueno, algún banquero ingenuo podría haber, usualmente no es lo común, ¿verdad? Entonces, esta operatoria es compleja, es interesante, es atractiva, está bien pensada, pero no alcanza, déjame que te redondee, no alcanza simplemente con la letra de un marco regulatorio. Hace falta también el involucramiento de la banca para entender que esto genere una operatoria en la cual el banco esté tranquilo que la unidad se va a entregar en tiempo y en forma, lo cual no es fácil decirlo, no es fácil implementarlo, a consecuencia de lo cual se abre la posibilidad que alguien efectivamente sí compre en Pozo y el banco le financie a largo plazo. Muy claro. Juan Pablo Pinelli, constructor, desarrollador y asesor técnico, te doy la bienvenida a vos también. Gracias, quedamos como que nos extendimos un poco en la presentación. Me hablaba de Pozo recién, pero hablaba con vos en la previa que puede estar el departamento quizás o la obra terminada. Sí, es correcto. O sea, físicamente está, quizás no desde lo papel. Existe un proceso intermedio entre que se termina el edificio, se terminan las obras y las obras se convierten en apta a crédito, que lleva un proceso burocrático tanto entre el gobierno de la ciudad, en los que somos de provincia, ante los municipios y el gobierno de la provincia para hacer la subdivisión, hasta tanto la propiedad es apta a crédito. Hoy podría pasar que algún edificio que está terminado o muy cerca de terminarse se vendiera, donde ya, entre comillas, redujimos el riesgo de que no pase lo que estaba diciendo Damián recién, de que la obra se termine y pudiera afectarse al sistema de hipoteca divisible. Entonces, sería un proceso en el cual el edificio ya está terminado hoy y ya pudiéramos alcanzar un crédito hipotecario sobre esa propiedad. ¿Sí? Entiendo, insisto, acá tenemos una especialista, bueno, la escribana que es especialista en el tema legal, yo no lo soy, pero entiendo un poco el proceso burocrático que nos lleva desde que terminamos la obra hasta que podemos vender una unidad efectivamente con un crédito. Y en Provincia de Buenos Aires ese tiempo, con suerte, no baja de los 18 meses. Como constructores, y te invito a vos también, ¿es una buena noticia la reglamentación
O sea, en primera instancia. Definitivamente sí. Entre eso y la vida real y la aparición de bancos proactivos ofreciendo el producto, hay una distancia, hay un proceso, hay que acompañar ese proceso, pero bueno, por algún lado hay que empezar y nosotros como Cámara hemos trabajado muy codo a codo con el Ministerio de Economía de la Nación en la elaboración primero de la ley y ahora más recientemente de la reglamentación, que no es perfecta, que todo es perfectible, pero digo, en cualquier caso es un buen avance. ¿Cómo se instrumenta, Sonia? ¿Cómo se instrumentaría la hipoteca divisible? ¿Cómo se instrumentaría el registro de boletos? Empezamos por la hipoteca divisible, por ejemplo, y vuelvo, y perdón que te interrumpa, ¿Sí? Vuelvo a lo llano, ¿no? Quiero comprar un departamento en Pozo, me interesan las hipotecas divisibles. Claro, por eso tendríamos como que separar las cuestiones, ¿sí? Por un lado, la hipoteca divisible, ¿qué es la hipoteca? Es un derecho real que garantiza un préstamo en dinero. Suponte, vos estás construyendo, necesitas dinero, le pedís dinero prestado a él, a una institución bancaria. No hay diferencia de organismo acreedor, puede ser una institución bancaria, un privado, un particular, no tenemos diferencia en ese sentido. Ese acreedor va a pactar con vos, desarrollista, que el día que afecte esa propiedad horizontal, si no llegaste a pagar la deuda, vas a dividir el crédito en las unidades funcionales que hayan contratado con vos como desarrollista la compra y que deseen asumir ese crédito hipotecario, que deciden asumir esa deuda. Si voy a construir 20 departamentos en un proyecto, 100 departamentos, ¿puedo hacer 100 hipotecas? No, vas a hacer en principio vas a hacer una hipoteca. Nada quita que los diversos acreedores compartan el rango y tengas acreedores con determinado un privilegio mayor, un privilegio menor, o que ambos compartan el rango de privilegio. Evidentemente eso en la práctica tiene que ser un acuerdo entre acreedores. No todos los acreedores quieren compartir un rango. Terminaste de construir, pediste $1.000.000, pagaste 800, lo fuiste pagando con los boletos que vendiste, con las operaciones que efectuaste, te quedan 200. ¿Qué unidades deben ese precio? Bueno, las unidades 20 a 30. Se prorratea esa diferencia y el acreedor conserva su privilegio en cuanto al tiempo, porque lo que haces es desvincular a las otras unidades funcionales que ya pagaron, que se van a quedar con un título perfecto y van a quedar afectadas a hipotecas solamente aquellas que deban un saldo de precio. Eso es básicamente la hipoteca divisible, ¿sí? La hipoteca es un derecho real que garantiza un préstamo en dinero o alguna obligación asumida. Por otro lado, tenés el registro de los boletos, que coincido con lo que él nos señalaba, porque es muy difícil que hoy una institución bancaria venga y le diga a un comprador por boleto de compraventa, yo le voy a dar un préstamo. Pero sí el sistema está preparado como para que desde el ámbito notarial le demos seguridad a ese acreedor. ¿Por qué? Porque el inmueble en el cual él nos decía, tenemos unidades construidas que no podemos entregar y que no son apto crédito bancario porque no están escrituradas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Esas unidades construidas obviamente tienen boletos de compraventa firmados, ¿sí? En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto es reglamentación local, podés ir con el plano que te aprueba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el plano de obra, ¿sí? El plano para construir. Hacés frente a un notario la escritura pública de afectación al régimen de registración de boletos y anotás cada uno de los boletos en el registro de la propiedad inmueble. Eso se va a anotar en un folio especial, con lo cual tenés esto de la trazabilidad. Sabés que el constructor, el desarrollador, le vendió a alguien por boleto de compraventa y ese que compró por boleto de compraventa a su vez lo puede ceder a un tercero, ¿sí? Perfectamente trazable. Y si cumplimos determinados requisitos, sobre todo vinculados con el pago del precio, tiene que haber más del 25%, ese boleto de compraventa tiene privilegio con respecto al resto de los acreedores que tenga ese desarrollador. ¿Qué puede hacer? Obviamente, ese comprador por boleto no puede hipotecar, pero puede ir a un banco y decir, mira, tengo un boleto de compraventa, lo doy en caución, ¿me dan un préstamo? El día que tenga el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, ese préstamo personal se puede transformar en un préstamo hipotecario.
Entonces creo que de alguna manera se está facilitando con herramientas jurídicas notariales, seguras, con registro y demás, todo el desenvolvimiento del negocio constructivo. Es más, uno lo piensa, o sea, ¿para quién está dirigido esto? Vos decís, bueno, para la gran empresa constructora, para el desarrollo premium, que es el que va a tomar el gran crédito hipotecario. Pero ¿por qué no pensar en el pequeño desarrollador que tiene hoy? Yo venía para acá y vos ves que hay un montón de inmuebles que son aptos, que son vendibles, que están en el mercado, pero que no se pueden de alguna manera ofrecer como garantía. Creo que este sistema ofrece, digamos, una garantía superior al negocio que venimos viendo hasta ahora, que es el famoso boleto en el pozo, que no queda registrado en ningún lado, que a veces se pierde. A nosotros nos pasa como escribanos que te vienen y dicen, quiero escriturar, bueno, tráeme el boleto, lo perdí. ¿Y qué hiciste? Se lo cedí a un tercero, bueno, que me traigan la cesión. ¿Y pagaste sellos? ¿Y tenés la posesión? No, no tengo la posesión porque falta que pase el perito verificador de obra. Hay una parte impositiva también. Hay una parte impositiva complica, importante. ¿no? Todo esto a nivel nacional. No es tanto, porque mira, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires tenemos el impuesto de sellos, ¿sí? Y el impuesto de sellos en boletos con posesión es el 3,5% del valor de venta o el BIR. Hoy día, el BIR de la propiedad es mucho mayor que el valor de venta en algunos casos. Entonces, no es que va a complicar o no va a complicar, es un dato fijo, es un dato estadístico que nosotros tenemos. Hay inmuebles que de valor de mercado valen menos que la evaluación a los efectos del pago del impuesto de sellos en el ámbito de la ciudad. Entonces, es como que es algo que tenemos que tener presente, ¿sí? Ahora, Damián y Juan Pablo coincidían que es una buena noticia para los desarrolladores. ¿Ven la misma sensación en los bancos? ¿Es una buena sensación también para el banco? ¿Es buena para los bancos que se abra esta arista? ¿Ven a los bancos interesados? ¿No? ¿Piensan que los bancos privados se van a meter? No, a ver, yo no tengo contacto con los bancos. Creo que para los bancos esto implica un nuevo desafío. Los bancos no venían acostumbrados a prestar plata sobre proyectos en construcción. Es un aprendizaje nuevo que tienen que hacer y creo que eso aumenta una dificultad al proceso. Falta información. Yo siento, y no sé si, que falta información. O sea, que lo enseñen más, que cuenten más. Es toda una tarea de divulgación, como bien vos decís. Y es cierto que la parte crediticia bancaria tiene un rol práctico absolutamente necesario. Nosotros como escribanos receptamos esto, porque ya te digo, generamos trazabilidad del dueño de la obra al adquirente final. Revestimos todo el negocio jurídico de completa seguridad, porque para poder firmar esa escritura de afectación debemos verificar, bueno, saben, los escribanos somos famosos porque hacemos estudio de títulos. Alguien viene a comprar y dice, no, si no hay estudio de títulos no se avanza. Entonces, eso lo garantizamos. Obviamente no podemos garantizar los plazos de obra, no podemos garantizar que el desarrollista cumpla, pero enmarcamos todo el negocio en un ámbito seguro, diferente a épocas anteriores. Y nos falta esa pata, la pata bancaria, claro. Esto es, comprará la institución financiera, así como nosotros lo planteamos, el otorgar créditos a unidades que van a ser futuras unidades funcionales. Eso es una gran tarea de divulgación. ¿Qué rol juegan los fideicomisos? Siempre hablamos de ventas directas, de boletos, en cuanto a la adhesión de un contrato de fideicomiso. Bueno, el fideicomiso es el negocio habitual, es la manera en la que habitualmente se está manejando el mercado. Nada quita que un fiduciario transmita por boleto de compraventa utilizando este sistema. No hay diferencia. No hay diferencia. Hablábamos. Hay que ver el tipo de fideicomiso, pero el fiduciario que puede vender por boleto de compraventa puede adherir perfectamente a este sistema. Hablábamos en la previa también de la brecha, no sé si coinciden Juan Pablo o Damián, de la brecha de precios que hay entre el usado y cómo se fue separando del producto nuevo, ¿no? Del producto en pozo, del producto en construcción, que quizás hoy no es tan atractivo o corre desventaja con el usado. ¿Crees que estas normas, el hecho de que pueda adquirir un crédito para vivienda en pozo, va a achicar esa brecha? ¿Se va a agrandar esa brecha? Nosotros efectivamente sí tenemos mucha expectativa
en que aparezca la financiación bancaria y que eso sea reactivador del mercado también del desarrollo inmobiliario. Ahora, como contracara de eso, y para ser realistas, no lo vemos un proceso rápido, ¿no? No vemos que los bancos estén abrazando esta línea y esta posible operatoria o línea de negocios con mucha celeridad, porque es compleja, porque implica un montón de cosas, pero entre otras armar equipos especializados que entiendan en sus departamentos inmobiliarios que hoy no existen, qué significa un proyecto edilicio, la verificación de los avances de obra. Podrían tercerizarlo, pero aún así lo veo un proceso que no va a madurar tan rápidamente. Quizás parte de la banca pública pueda ayudar a hacer punta en este sentido, pero aún así lo veo lento. Por otra parte, también cabe mencionar que la oferta de créditos hipotecarios más estándar o más clásica también está un poco resentida en el contexto actual. Las tasas de interés han subido, los porcentajes de financiación que los bancos ofrecen en función del valor de la propiedad se han reducido, los plazos en general también se han acotado, con excepción de algunos bancos, que yo diría que está acotado exclusivamente a algunos bancos públicos grandes, y esto hace que si ya pareciera ser más complejo el contexto actual para el financiamiento hipotecario estándar, si a eso queremos agregarle en el sistema financiero la complejidad de armar un departamento de arquitectura, de ir a controlar los avances de obra, de entender si las obras se van a terminar en tiempo y en forma, para un producto que en sí mismo es más complejo, bueno, lo veo interesante, lo veo potencialmente atractivo, lo veo como un driver que puede potenciar el reacomodamiento de estas variables que efectivamente, como vos bien decís, han quedado bastante desarbitradas, la diferencia entre el costo de construcción disparado y los precios de venta que no se han acomodado. Bueno, el crédito debería ayudar en este sentido, como en algunas otras variables, pero aún así no lo veo tan rápido. Igual, si me permitís, querría también puntualizar algo que bien mencionó la escribana, que tiene que ver con la apertura que ahora empezamos a tener, vinculada con la posibilidad de inscribir los boletos de compraventa y tal como se dijo, y tal como dijo la escribana, con mucha claridad, es importante decirlo, los boletos de compraventa no se inscriben, no se han inscrito en la Argentina en los últimos años. Esto genera algún grado de inseguridad jurídica por diversas razones. La más obvia y elemental es que se puede haber perdido efectivamente el boleto, pero como eso, tantas otras cosas, incluso nunca falta lo que vemos cada tanto en los diarios de algún constructor que actúa de mala fe y que vende más de una vez una unidad, que son naturalmente casos aislados, pero aún así hemos visto en la prensa noticias de esta naturaleza, indeseables por supuesto. Bueno, la necesidad de empezar a acotar estos riesgos desde que se pierda hasta que alguien lo venda 4 veces, Dios no lo permita, pero puede ocurrir, ¿verdad? La posibilidad que ahora se nos abre en defensa de la gente que compra en pozo, en defensa del adquirente de buena fe de una unidad, me parece que la posibilidad, y no la obligatoriedad, vale la pena mencionarlo y resaltarlo en estos términos, la posibilidad que se le abre al desarrollador y a su comprador en pozo de inscribir los boletos, pero no la obligatoriedad, a mi criterio viene a generar una herramienta que más de un desarrollador la va a promover y la va a difundir y la va a utilizar, si querés, en el mejor sentido de la palabra, marketineramente, para generarle tranquilidad y mayor seguridad jurídica a sus compradores. ¿Coincidís con Damián que refleja confianza, que refleja seriedad el hecho de decir, bueno, blanqueamos los boletos, nos manejamos así, está todo? No es blanqueamos, los inscribimos. Bueno, inscribimos los boletos. No, a ver, creo que algo de lo que dijo Damián tiene mucho asidero. A ver, uno sale a vender un departamento, sale a vender una propiedad. El comprador muchas veces no nos conoce. Y esto lo que le da es un respaldo al comprador que vino a hacer un desembolso, que nos está viendo, puede confiar, puede ver que nosotros construimos 3, 4, 5 edificios en la misma cuadra, en la misma zona, pero tiempo pasado no garantiza tiempo futuro. O sea, esto lo que está dando es seguridad y tranquilidad a aquel que vino a invertir, que hay una trazabilidad, que hay una seriedad, que hay un compromiso con el hacer bien las cosas. Comparto plenamente lo que está diciendo Damián. Este último tiempo y estas noticias que decía Damián, que quizás, no sé, gente que vendió 4 veces, gente que no cumplió, se está estigmatizando de nuevo el mercado inmobiliario, los constructores, los desarrolladores
¿sienten ese, no sé si es miedo la palabra, temor No. en la gente al momento de comprar en Pozo? No, por el contrario, creo que está muy instalada la percepción que son casos aislados, que en cualquier actividad comercial o empresarial en el mundo capitalista nunca falta el que hace lo que no corresponde y hay una justicia que lo perseguirá, pero en términos generales se sigue entendiendo, sintiendo y percibiendo que la inversión en ladrillos es una inversión segura, es una inversión en un activo que permanece en el tiempo y la gente sigue apostando por este tipo de inversiones pensando que las obras se terminan, se entregan, generan una renta, hoy más atractiva que antes y es confiable. Recién hablabas de la diferencia de precios y hablábamos de la diferencia de precio de nuevo y el usado. Esta línea de créditos que hubo en este año, pocos, pero un montón comparados quizás con los del año pasado, que fueron nulos, impactó también en los desarrolladores, en la venta del artículo nuevo. Muchos decían, bueno, cada venta por crédito hipotecario depara en 2 o 3 operaciones más. ¿Removió un poco el mercado inmobiliario? ¿Solo en lo usado? ¿También llegó a lo nuevo? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el momento de las ventas de en Pozo y algo a estrenar, llave en mano? A lo nuevo, a construir a lo que está en Pozo no ha llegado. Por el contrario, el sector del desarrollo inmobiliario desde cero hoy está sintiendo y percibiendo una sensación muy diferente de la que se siente en el mundo del usado, ¿verdad? El mundo del usado disfruta de la aparición del crédito hipotecario. En la Ciudad de Buenos Aires las estadísticas hablan de algo parecido al 25% de las transacciones con crédito hipotecario. En el interior bastante menos, pero en la Ciudad de Buenos Aires efectivamente sí es así. También de la derogación de la ley de alquileres, mientras que el sector del desarrollo inmobiliario está más afectado porque los precios no han acompañado el brutal aumento de costos que hemos tenido y esto ha retraído parte de la demanda que ha terminado migrando a la posibilidad de comprar un usado que además contra el pago y el financiamiento bancario hipotecario te lo llevas puesto, por decirlo de alguna manera, a diferencia de lo que nosotros ofrecemos, que tiene que generar la paciencia en el comprador de esperar 3 o 4 años, ¿no? Sí, comparto lo que está diciendo Damián. A ver, nuestra actividad se ve profundamente afectada del aumento de costos enorme que hemos tenido. Sí, hoy el comprador, entre la posibilidad de comprar un usado y tenerlo en un par de meses alquilado en renta o en uso, prácticamente no tiene dudas, ¿sí? Si bien creo que la noticia de los créditos hipotecarios como noticia funcionó muy bien, dinamizó, activó el mercado, un mercado que venía los últimos meses del gobierno anterior, estaba parado totalmente, activó el mercado. Es cierto que los créditos enfocaron plenamente en el usado, el desarrollo no lo recibió de ninguna manera. Evidentemente el margen, si aumentaron los costos, se achicó, porque el margen del aumento del costo del metro cuadrado no fue en relación con el aumento de precio de venta. La matemática es pública y es bastante simple. Los costos de obra subieron aproximadamente un 100%, están al doble, y los precios subieron 15%, algo parecido, ¿no? ¿Lo absorbió todo la parte constructora? ¿Ese margen? ¿Se achicó el margen para los constructores? Naturalmente, o sea, todos nos hacemos mala sangre debido a este contexto, ¿no? El margen, quiero hacerlo público, no era digamos, no tiene capacidad de absorber semejante incremento de costos y aumentos de precios tan pequeños, así que en muchos casos simplemente no hay margen. Hagamos futurología, saquemos la bola de cristal. ¿Ustedes qué piensan de acá a fin de año? ¿El margen se va a achicar, se va a agrandar, va a aumentar los precios, voy a conseguir la forma de construir más barato? ¿Cómo lo proyectan o cómo lo ven de acá a fin de año? ¿A fin de año? Sí, a octubre si querés. No va a cambiar nada, octubre no va a cambiar nada. Octubre, no va a cambiar mañana. Octubre depende de qué año, ¿no? Que está preguntando. Y efectivamente creo que octubre del año próximo, es decir, después que la economía termine de encaminarse, de normalizarse, la política, las elecciones, la reducción del riesgo país, etcétera, etcétera, sí creo que de acá a un año es posible que empecemos a ver que el crédito está empujando un poco más los precios y la demanda, que va a llegar
a los proyectos en construcción, que va a haber un proceso de achicamiento de costos de la mano de un aprendizaje que tenemos que hacer los desarrolladores de ser más eficientes, de incorporar la agenda de la productividad, cosa que con inflación alta, por supuesto, estaba fuera de agenda porque era imposible entender cuánto costaba un agua mineral, ni hablar de cuánto costaba un metro cuadrado de construcción, ¿verdad? Ahora con la posibilidad de importar, con la posibilidad de ser más eficaces durante la construcción, y con la posibilidad que la estabilidad fomente el crecimiento del crédito, todo eso creo que va a terminar acomodando los valores y reacomodando la rentabilidad de los proyectos, y la prueba de eso, que por supuesto es la bola de cristal, pero la prueba de eso viviente que yo percibo, es que hay muchos desarrolladores, muchos de nosotros, comprando terrenos, adquiriendo tierra que el Estado va vendiendo, pagándola valores que son altos, desarrolladores comprando a otras desarrolladoras, hemos visto algunas transacciones de tipo público en esta materia. Es decir, la sensación de optimismo me parece que en el sector está marcada, está instalada, está comprada si querés, pero no un optimismo ingenuo y mucho menos pensando que de acá a octubre de este año algo de eso se va a percibir. Comparto. Hay todo un trabajo de eficiencia desde el lado constructivo, de nuevas tecnologías, de mejores procesos de compra. De hecho, muchos materiales han bajado de precio el último tiempo. ¿Cuáles? A ver, el acero bajó, digo, El acero bajó. Hay muchas cosas. La importación de mercadería, digo, los costos lentamente, muy lentamente empiezan pareciera que hubieran tocado un techo. La suma de elementos hace que despacio pudiéramos tener un aumento o una mejora en el margen. ¿Sí? Pero hoy el margen es, como dijo Damián, es inexistente, y creo que no vamos a ir a márgenes del estilo de los que había, es cierto. Vamos a ir a un margen, vamos a otro tipo de economías de escala, desarrolladores que van a buscar proyectos más grandes, que se asocian, que buscan todo un proceso para lograr márgenes. Recién decían que haya más créditos hipotecarios. ¿De quién depende que haya más créditos hipotecarios? ¿Es del Banco Central? ¿Es de los bancos privados? En realidad lo que generamos son las herramientas jurídicas con la normativa. Esto obviamente es una cuestión de mercado. Creo que, volviendo un poquito a lo que conversábamos anteriormente, que toda esta normativa está mirada un poquito desde el lado del comprador también, desde el lado de quien adquiere. Y creo que va a producirse una mutación en el comprador de los proyectos en construcción. Porque hasta ahora él comentaba anteriormente, decía, bueno, que haya resultado bien una obra no significa que resulte bien la segunda. Y eso creo que también habla de una conducta de un inversor que invierte en la primera obra, si le va bien invierte en la segunda. Se arma la rueda. Exactamente, y va recomendando, va trayendo amigos, conocidos, etc. Creo que esto también potencia la adquisición de unidades en construcción para aquel que la va a utilizar definitivamente como vivienda. Entonces ya tendríamos como una especie de comprador definitivo, y es esa mirada puesta en el consumidor la que se está tratando de proteger con todas estas herramientas. Pienso en el comprador y pienso en el peor de los casos, ¿no? ¿Cómo se defiende jurídicamente ante un constructor que no cumple? Bueno, obviamente tiene todas las herramientas jurídicas, parte de un buen contrato. En ese sentido, los escribanos estamos absolutamente comprometidos por nuestra función en la imparcialidad. El escribano no es escribano ni del constructor ni del comprador, es una persona imparcial que trata de poner en una balanza los pros y los contras. Obviamente no podemos perseguir ni a uno ni a otra para que cumpla con las obligaciones asumidas, pero sí garantizar todas las herramientas jurídicas. Este registro de los boletos de compra-venta hace que de alguna manera tengan exteriorización con una perfecta trazabilidad. Nosotros teníamos por Código Civil un seguro obligatorio, hoy ese seguro es optativo, depende de la absoluta autonomía de la voluntad del constructor con la entidad bancaria que permita el crédito. También es algo que el adquirente por boleto de compraventa puede exigir de alguna manera como para tener un respaldo en cuanto a la construcción.
Y obviamente va a tener un privilegio, o sea, no sobre, la unidad terminada, si no se termina de construir, pero sí sobre ese terreno. Y va a tener privilegio con respecto al resto de los acreedores que, ya sea por ser proveedores o contratistas de obra o trabajadores o empleados de la empresa, tengan con respecto a ese mismo constructor. Entonces, todos los mecanismos de seguridad van a tratar de ser pactados en esa escritura para darle seguridad al adquirente. ¿Y el banco corre riesgo? Y el banco es el primer acreedor en este sentido. El banco va a tener una hipoteca a su favor, cuya garantía va a ser el terreno. Entonces ahí vamos a tener, por un lado, la institución bancaria y por otro lado a los adquirentes por boleto de compraventa, que en diferentes grados de privilegio van a ir contra ese patrimonio común, que puede ser el terreno, si nunca se comenzó la obra, o las unidades que ya estén construidas, con todos los mecanismos jurídicos que tiene el acreedor para recuperar su crédito. ¿Quiénes creen que se van a beneficiar en cuanto a los desarrolladores? Y ahora el juego de ustedes dos. ¿La mayoría? ¿La minoría? ¿Van a quedar muchos afuera? Voy a lo reglamentario, a lo fiscal, a los papeles, a lo impositivo. ¿Creen que va a abarcar esta medida o esta reglamentación a gran parte de los desarrolladores? Es difícil. ¿O solamente algunos se van a ver? No, es difícil porque el desarrollo inmobiliario durante muchísimos años trabajó sin crédito bancario y los bancos tienen su propia mirada y modalidad, exigencias y requisitos a la hora de dar financiamiento, que en general han aplicado en los últimos años a otros sectores y no a la construcción del desarrollo inmobiliario, y el desarrollador, digamos, se preparó, tiene como una inercia de trabajar con una estructura de financiamiento muy distinto. Es esperable que uno llegue a un banco para pedirle un préstamo para montar una fábrica de papas fritas y te pidan los últimos 3 balances, cuánto gana la compañía, cuánto venís pagando de impuestos, etcétera, etcétera. Y si no cumplís con la formalidad propia de una carpeta crediticia, simplemente no pasás de la mesa de entrada, ¿verdad? Y los desarrolladores han trabajado de otra manera. Es usual que cada proyecto sea un nuevo vehículo legal o un fideicomiso o una sociedad anónima que se constituya para hacer ese proyecto, con lo cual cuando vas al banco a pedir un financiamiento para un proyecto y te piden los 3 balances anteriores, bueno, simplemente no hay porque no había compañía, había otras compañías, pero no esa en particular, y te doy esto como un ejemplo de miles de casos o ejemplos parecidos en donde se ve un desencuentro fuerte entre el cómo trabaja la compañía desarrolladora, que lo ha venido haciendo bien, que ha venido teniendo un buen cumplimiento, que los clientes lo aprecian y que con eso se ha financiado perfectamente bien, haciendo por ahí canjes con el aportante de la tierra o con los proveedores, con sus propios inversores, etcétera, etcétera. Y cuando aparece una naturaleza de requisitos distinta, propia del sector bancario, en muchos casos el desencuentro entre una modalidad y la otra se vuelve difícil de sobrellevar. Entonces, no sé, si me preguntás como cuán rápido es posible que los bancos tengan líneas aptas para desarrolladores inmobiliarios de la mano de esta normativa que ha aparecido, y como cuán rápido los desarrolladores van a estar listos o preparados para mostrar lo que los bancos exigen para que una cosa sintonice con la otra. Bueno, de vuelta me parece que es un proceso que va de la mano, si querés, como de la normalización de la economía argentina, porque es verdad que en Argentina los proyectos inmobiliarios no se financian con bancos, pero la Argentina ha sido muy anormal históricamente en todo sentido. Me faltó esa parte de compararlo con el resto del mundo. En el resto del mundo, los proyectos inmobiliarios se financian con bancos, ¿no? O sea, esto es lo normal, ¿verdad? Más del 90% de las operaciones inmobiliarias. Te doy vuelta. Los proyectos inmobiliarios en el mundo se financian con bancos. Entonces los desarrolladores van a los bancos y son los bancos los que les prestan la plata para financiar buena parte de la inversión. Por ahí el resto vendrá con capital propio de los desarrolladores o con los aportes de los compradores, pero el grueso de los fondos proviene efectivamente de préstamos bancarios. Y los desarrolladores están preparados para eso, y los bancos tienen líneas que están en sintonía con lo que los desarrolladores quieren y toman usualmente. En la Argentina no. Bueno, en la Argentina hemos sido muy anormales en este microtema
y en casi todos los demás temas de la República Argentina, ¿verdad? Bueno, en el proceso de normalización es esperable no solamente que se normalice el nivel de inflación de la Argentina, que se normalice el riesgo país, que se normalice el sistema bancario, sino también que nos normalicemos, entre comillas, los desarrolladores inmobiliarios. Y que, bueno, si en el resto del mundo así funciona, ¿por qué no funcionaría de esta manera en la Argentina tan pronto como la Argentina sea un país normal? ¿Ya es un país normal? Bueno, me parece que vamos en ese camino. No lo somos todavía y no sé en qué ritmo vamos a tener una inflación similar a la que hay en Uruguay o en Chile, ¿no? La actual no es igual, ¿no? Ha bajado un montón, es buenísimo respecto de la que teníamos, pero estamos lejísimos todavía de tener niveles inflacionarios como los que hay en Paraguay, en Bolivia o en Perú, ¿verdad? Tuviste la posibilidad de trabajar en México, en Marruecos, según Sí. el scouting que Sí. fui haciendo tuyo. ¿Hay algo que compartís con él? ¿Qué No, a ves? ver, ¿Qué análisis haces en relación comparando con otros países del mundo? A ver, tengo una experiencia profesional muy divertida, muy viajada. Contala, es el momento. A ver, trabajé pero más en construcción, en grandes proyectos, en obra pública, como decís, en Marruecos hicimos el puerto de Tánger Mediterráneo, en México hicimos 2 autopistas, nada, tengo familia en Colombia, en Brasil tengo alguna cosa por allá también, conozco mucho el proceso de compra de propiedades en Colombia. Y como dice bien, 100% del proceso en el exterior se hace vía bancaria, el desarrollador va de la mano con un banco, uno va a comprar y desde el momento en que compra uno se compromete a integrar un porcentaje durante el proceso de construcción, el desarrollador tiene garantía del banco que le van a desembolsar lo que necesita para comprar, para poder construir el edificio sumado a lo que aporta el comprador. Llegado el momento de la entrega, y entrega de la unidad, el comprador saca su crédito y es eso, con eso es con lo que se paga el saldo de precio al desarrollador, y el desarrollador cancela su porcentual de la hipoteca al banco. Es un proceso que, entre comillas, lo han hecho durante tanto tiempo que lo hacen muy fácil, ¿sí? Y es impensable en los volúmenes de construcción que tienen que no haya un banco atrás. Es imposible no pensar en el momento de habilitar un plano de obra en Capital Federal. Tengo fila de constructores que pasaron por Ladrillo y me dicen: Federico, hace 1 año, 9 meses, 1 año y 2 meses que quiero aprobar un plano de obra y no puedo. Acá es como que en vez de ponerme la alfombra roja, viene alguien para generar trabajo, para construir, para generar unidades funcionales y demás. Acá como que es más difícil, ¿no? Y creo que todo esto tiende un poquito a que vayan apareciendo normativas también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los diferentes gobiernos de las provincias, ¿sí? A los efectos de facilitar y agilizar precisamente la aprobación de los planos, que es lo que detiene en parte todo el funcionamiento idóneo, acorde y armónico de todo este sistema. ¿Están con algún plano trabado o difícil de sacar o en municipalidad, en capital o por acá o no? En Matanza. Matanza No funciona opino. a puño y letra. Me reservo la opinión, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Convivimos con la municipalidad de La Matanza. Yo también. Amo Matanza, soy de allá, ojalá nos vaya a 10.000 puntos, volvamos a ver la Matanza que teníamos hace 30 y 40 años con 3 fábricas de automotores, pero bueno, desafortunadamente hoy no la tenemos. Habilitar un plano cuesta muchísimo. Mucho trabajo. Te reservas el derecho a opinar. ¿Vos, Damián? Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Desde el sector privado y también desde el sector público. Y deben ir de la mano, ¿verdad? No, yo no, si me preguntás, no, y si me dejas hacer un comentario al respecto, no estoy de acuerdo con esta filosofía que muchos plantean, y es, bueno, dado que voy a invertir y dado que voy a generar trabajo, merezco la alfombra roja, aunque quiera hacer las cosas muy distintas de lo que establece un código de planeamiento urbano o el código de edificación. No estoy de acuerdo con ese principio, ¿verdad? O sea, y hay de todo, ¿verdad? Así como hay gente que vende
lo que no corresponde, 4 veces, como decía hace un ratito, un departamento en Pozo. También hay gente que quiere hacer 10 pisos más donde no se puede, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra, ni por supuesto no estoy de acuerdo con vender 4 veces el mismo departamento, No, ni esa escriturado, está fuera, ni... esa está fuera de discusión. No, pero perdóname, esa está fuera de discusión y parece obvia. Esta otra también. No sé si es tan obvia, y déjame que lo ponga en blanco sobre negro, ¿no? Donde se pueden hacer 10 pisos, no porque vayas a generar trabajo, tenés derecho a arrogarte el derecho, valga la redundancia, a hacer 20 pisos, ¿verdad? Se pueden hacer 10, se pueden hacer 10, ¿verdad? Obvio te contesto y un segundo ahí, no es el conflicto, y lo sumo a él, que puntualmente tenemos en La Matanza. No es que quiero construir más de lo que está permitido. Obviamente hay un código que hay que respetar, hay una zonificación, hay una densidad de Matanza que no hay en Capital que hay que respetar, pero no pasa por ahí. Pasa porque quizás vas y no hay nadie que te atienda, porque va una vez por semana y cuando tiene que ir faltó, y porque no lo encontraron, y porque se perdió, y porque se traspapeló, y porque todo se maneja de una forma que quizás es bastante desprolija, manuscrita. No sé si es el único municipio en AMBA, pero de los pocos de 3 de febrero que se maneja manuscrito. No es por una cuestión de querer construir más o corromper la planificación o la zonificación del lugar. Es por cuestiones burocráticas. Sí, no, francamente desconozco La Matanza. Lo que sí querría mencionar es que es verdad que el capítulo permisología en la Argentina y en tantos otros lugares del mundo, pero en la Argentina en particular, que es donde con lo que nos toca lidiar, es problemático. Requiere inversión, requiere capacitación, requiere mayor transparencia, requiere trazabilidad, requiere, hoy empiezan a estar disponibles herramientas asociadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial para poder aprobar planos sin intervención de seres humanos, cosa que está en etapa experimental en muchos lugares y que merecería ser tratada también en muchos otros lugares en los que no está esto todavía, pero son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? O sea, es la obligatoriedad de nosotros como desarrolladores de trabajar con las mejores prácticas y con honestidad y con transparencia y con trazabilidad, y también la exigencia que tenemos que hacerle al sector público para que esté en sintonía con esto mismo, ¿verdad? O sea, vamos de la mano, y no me atrevería a decir que somos los héroes de la película, no, aunque siendo presidente de la Cámara me encantaría ser identificado como un héroe y como el Superman, pero creo que no es el caso, ¿verdad? Ni me lo merezco, ni debo arrogarme ese rol. Me quedo con eso, con la última reflexión y la transparencia. Se nos pasó el programa casi 45-50 minutos charlando. Siempre doy un espacio, unos últimos segundos para una reflexión, para un consejo, para una idea, para bajar un mensaje al que está escuchando del otro lado, el que consume ladrillo, el que quiere saber, aprender, entender más el mundo inmobiliario. Te doy tus 60 segundos. Esto no lo vieron nunca en la tele. 60 segundos como para que te conectes directamente con el que está del otro lado, Juan Pablo. A ver, nada, el mundo inmobiliario la verdad para mí es recontra desafiante, es recontra interesante, nos abre las puertas a un montón de cosas, de desarrollo, de trabajo. Creo que aquel que quiere entrar puede capacitarse, hay un montón de universidades que lo permiten, y creo que el desarrollo inmobiliario requiere y nos demanda que estemos bien capacitados. Nuestros clientes lo demandan, el mercado lo demanda, y la durabilidad de nuestros proyectos requiere que hagamos las cosas bien, conscientes y de acuerdo a la normativa. ¿Sí? Y es necesario para eso estar bien capacitado y bien educado en el tema. La durabilidad, qué importante, son cosas que quedan, ¿no? Sí, yo creo que estas herramientas, ¿sí? Si bien hubo diferentes momentos históricos en Argentina donde se permitía el registro de los boletos de compraventa, creo que hoy estamos en circunstancias excepcionales. ¿Por qué? Porque hay más que nunca necesidad de vivienda, hay muchas obras construidas, hay muy poco acceso a mecanismos de financiamientos más que los tradicionales. Ojalá que seamos como Colombia, que en algún momento las instituciones bancarias financien absolutamente la totalidad de los proyectos y los créditos se trasladen a los adquirentes. Creo que las herramientas que estamos teniendo hoy, que da el notariado, hacen a la transparencia y a la trazabilidad. Y eso es algo fundamental para el inversor o para el comprador definitivo. Y en ese camino, por lo menos el notariado argentino está absolutamente preparado. Muy bien. Damián, te queda cerrar este capítulo de Ladrillo. Una reflexión más general del mercado. Sí, el desarrollo inmobiliario está en la actualidad atravesando un momento súper complejo,
con números que no cierran y rentabilidades muy erosionadas. Sin embargo, nosotros somos optimistas de cara al devenir de este mercado. La prueba está en la cantidad de transacciones que recientemente se han hecho públicas de gente adquiriendo tierra para llevar adelante nuevos proyectos. El arte y el desafío del desarrollador actual es encontrar la manera de seguir comulgando con este optimismo y no fundirse en el camino, ¿verdad? Que por supuesto es de lo más indeseable, y en la actividad empresarial situaciones adversas como esta dan esa posibilidad, pero sin embargo lo que estamos viendo es que los líderes del mercado están con sus propios hechos de inversiones concretadas recientemente, avalando la idea que al final del camino hay una luz. Y si pudiera hacer como una reflexión más final y más puntual respecto de lo que ustedes están haciendo, quiero reiterar las felicitaciones. Está muy bien el generar estos espacios de comunicación, está muy bien el poner arriba de la mesa las nuevas herramientas que van apareciendo, el hacerlas públicas, el plantear a líderes del mercado como los que nos acompañan en esta reunión las distintas visiones sobre las nuevas cosas que van apareciendo. Me parece que es parte del proceso de lo que debemos hacer, así que felicitaciones por lo que hacen. Lo dejamos como eslogan, de ladrillo, una definición. Gracias, Damián, gracias, Sonia, Juan Pablo, gracias a todos ustedes que están del otro lado. Se cumple un programa más, ladrillo. Chao.